Saludamos desde Ciudad de Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, bendiciéndoles a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén sintonizando a través de la estación de radio clamami.com en la hora Hombres Honorables. Les bendecimos y esperamos que el día de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes el tema que vamos a desarrollar en este momento. Les invitamos a que nos envíen sus peticiones de oración o sus testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas en estos días para glorificar a nuestro Dios. Ya sea por la página de Facebook radioclamami.com o a través de un mensaje de texto por el WhatsApp del 753-100-30-32. Les agradecemos que cada semana nos estén sintonizando. Y creo que este tema que vamos a reflexionar en este momento va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan, porque siendo la palabra de Dios nunca viene vacía, y creo que en esta tarde va a ser de gran bendición, va a restaurar muchas vidas, va a restaurar muchas familias y se va a abrir una puerta de bendición y de salvación para aquellos que todavía lo necesitan en esta tarde. Gracias a Dios porque el tema que se va a tratar en esta tarde se llama el poder del perdón. Y creo que el perdón es una de las palabras que tiene un gran poder para liberar situaciones de nuestra vida, para liberarnos muchas veces de nuestro pasado, para liberarnos muchas veces de enfermedades que traen consigo la falta de perdón. Y creo que es muy importante, pues también a través de ejemplos que vamos a ir dando en esta tarde, dejar bien claro que para nosotros como creyentes el perdón no es una opción. Tenemos que ponerlo en práctica porque así lo estipula Dios, y creo que muchas veces nuestros propios sentimientos y emociones pues de alguna manera nos impide eso, lo que Dios nos ha demandado a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comprendamos y practiquemos el perdón en nuestra vida, créanlo que se va a abrir una bendición enorme en su vida, tanto en su vida espiritual, en su vida de pareja, financiera, y deseamos que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio con una lectura en la palabra de Dios en Mateo 6:12. Perdonadnos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que así como nosotros hemos recibido el perdón, pues también nosotros tenemos que dar el perdón sin preguntas, sin limitaciones. Me acuerdo cuando el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo que me falla? Y todavía el apóstol le dijo: ¿con 7 veces será suficiente? Y lógicamente pues se quedó corto, ¿verdad? Porque el Señor le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hay unos ejemplos que dicen que una vez que uno entra en la vida como creyente, siendo aceptado como hijo de Dios, es como un curso práctico que tenemos que irlo desarrollando. Y no es como en la escuela, ¿verdad? Que a veces las materias que más se nos dificultan, pues es las que a veces le sacamos la vuelta. Pero en nuestra vida como creyentes, si fuera así, sería llevar un curso del perdón, pero no es opcional, es obligatorio, es en amor y es en obediencia, y es para pasarlo con un 100. El poder del perdón es uno de los grandes poderes para el creyente. Pero ¿por qué a veces nos va tan mal en la vida? Porque no lo hemos ejercido, esa bendición que Dios ha provisto. Y realmente a veces me pongo a pensar, porque nos ha pasado en las familias, en nuestras propias familias, que a veces tenemos conflicto con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos, compañeros, y a veces pues, hay interrogantes en nuestra vida: ¿por qué la
persona, por qué la persona no toca el perdón y a veces, pues humanamente pensamos que no se lo merece, porque nos ha hecho algún mal, nos ha hecho algún daño o simplemente no se lo merece el perdón. Y yo lo que me he puesto a pensar, lo bueno que Dios no es así como nosotros. Si el Señor hubiera puesto estas diferencias, hubiera hecho como dice la palabra de Dios, Dios no hace excepción de personas, pero imagínense si Dios sí hubiera hecho excepción de personas. Simplemente a lo mejor nuestro Señor Jesucristo va a decir, no, pues por eso no muero, por eso sí, por eso no, pues se porta así, se porta así. Por todos hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para perdonarnos, para darnos esa provisión de la salvación a través del perdón de nuestros pecados, y se hizo la crucifixión en el Calvario para que hubiera provisión para toda la humanidad. Hay unos que decimos que no nos portamos mal, pues sí, que no merecemos ni la misericordia, ni siquiera voltear al cielo, pero para todos se hizo la provisión de Dios de perdonarnos nuestros pecados a través de la redención en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del perdón es uno de los grandes poderes para el creyente. Tenemos que ejercerlo, como lo es también el amor, el Espíritu Santo, la fe, la oración, leer la palabra de Dios y el ser hijos de Dios. ¿Qué podemos decir acerca del perdón? Les voy a leer una pequeña definición. El perdón es la actitud y la decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague las ofensas que cometió. Por eso Jesús en la oración del Padre Nuestro usa la expresión: perdónanos nuestras deudas. No sé si pues muchos de ustedes a veces decimos el Padre Nuestro pues como una receta, ¿verdad? Pero si uno entendiera cada oración que tiene ahí escrita el Padre Nuestro, realmente tendríamos mucho de dónde tomar para recibir bendición de Dios. Dice ahí en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, o perdona nuestras ofensas, o perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. También así como nosotros perdonamos a los que nos deben, nos ofenden, así deberíamos de hacerlo. La palabra perdón viene del latín per y donare, que eso significa dar, es decir, es remitir la deuda, remitir la ofensa, remitir la falta, remitir el delito o cualquier otra cosa que esté involucrada ahí. Muchas veces nosotros como adultos pues tenemos mucha amargura en nuestro corazón porque tal vez en nuestra niñez o en nuestra adolescencia pues recibimos alguna ofensa, ya sea de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, y traemos todavía esa falta de perdón en nuestra vida, que eso se muestra a veces hasta simplemente en actuar aún más allá en nuestra vida espiritual o en las enfermedades que cargamos en nuestra vida diaria. El perdón es también el comienzo de un proceso de sanidad y de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad conyugal, la persona herida después de perdonar va a necesitar tiempo para recuperar la confianza en su cónyuge infiel, y eso creo es una de las cosas más dolorosas de una pareja, ¿verdad? La infidelidad, y realmente a veces puede sonar fácil, ¿verdad?, el hecho de perdonar, pero a veces la abertura, la herida que se crea de esa traición, pues uno sí puede decir que ha perdonado, pero la consecuencia y los estados de ánimo, de espiritualidad de las personas, pues es severamente dañada, y solamente a través de la restauración, a través de sesiones de psicología familiar cristiana, pues puede ir restaurando
lo que en un momento se rompió. El Señor Jesús es el máximo ejemplo del perdón divino y humano. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces, muchas veces en nuestra vida, pues se nos hace fácil pecar, mentir, hacer cosas indebidas ante Dios y entre los hombres. Y muchas veces, a veces consciente o inconscientemente, pues podemos pensar, ¿verdad?, que en muchas cosas no sabemos lo que hacemos y las consecuencias que pueden traer a nuestra vida. Vamos a ver Lucas 23:34. ¿Qué más nos dice acerca del perdón la palabra de Dios? Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Amén. Pues veamos esta escena, ¿verdad? Porque realmente mucha gente, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pues había un velo en su mente, en su corazón, en su vida espiritual, en su religiosidad, que no les permitía ver más allá de lo que estaba pasando ahí en la cruz del Calvario. Imagínense si no hubiera habido ese perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad, en vano hubiera sido ese sacrificio. Y creo que nosotros como creyentes, si ahorita nos ponemos a reflexionar nuestra vida, a qué personas, a qué familiar, a qué amigo, a qué hijo, a qué padre, a qué abuelo, a qué nieto, a qué compañero de trabajo no le otorgamos el perdón, tal vez haríamos una lista innumerable. Pero para esto es este tema, para restaurar, para bendecir aquello que el enemigo ha querido destruir, matar y hacer de nuestra vida como se ha querido, ¿verdad? Para esto, esos temas, para que el Señor hable en tu corazón y te liberes de esas cargas de la falta de perdón en tu vida. Y quiero poner un ejemplo. En estos días pasados que estuve en mi ciudad natal, me encontré pues una familia que tenía como, que serán unos 35, 40 años que no veía, y se me hicieron conocidos. Y esa convivencia que tuvimos pues era antes de conocer a Cristo. Entonces se me vinieron muchos recuerdos de mi adolescencia con una persona específica, y se volcó pues muchos eventos de edad, contratiempos, dificultades, conflictos, pleitos, ofensas que tuvimos con esta persona. Y hubo un momento en mi corazón que dije, caray, pues en esos días había mucho odio, resentimiento, amargura contra esta persona, ¿verdad? Que en algún momento pues yo me quería desquitar de todas las cosas que él hizo en aquel entonces. Pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, pues eso quedó en el pasado. Fui y saludé a este matrimonio, y pues gloria a Dios, ya en mi corazón pues no hay nada de aquellas situaciones que había en el pasado, ¿verdad? Los bendije y en el nombre de Jesús pues el perdón ya estaba dado, porque realmente así debemos obedecer la palabra de Dios, que si Dios ya nos perdonó primero, nosotros tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han ofendido y liberarnos de esa carga que si aún todavía la tenemos en nuestra vida, tenemos que soltarla. Una pregunta: ¿por qué es tan grande el poder del perdón? ¿Por qué es tan grande? El regalo del perdón dado por Dios a la humanidad a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz nos libera de todo complejo de culpa ante Dios y nos libra de todo temor, especialmente el de morir y presentarnos delante de Él. Gloria a Dios, porque una vez que uno entiende todo el amor que involucra el perdón de Dios hacia la humanidad, nosotros ya no deberíamos tener ningún depósito de rencor, de falta de perdón hacia ninguna persona.
Tenemos que practicar el perdón hacia aquellas personas que en algún momento tuvimos algún problema o conflicto, o simplemente aquellas personas que hemos prestado dinero y que nunca nos pagaron y que todavía traemos esa cosita en nuestro corazón. Tenemos que soltar hasta esas personas y liberarlos de esa carga. En el nombre de Jesús, ya el Señor se encargará de eso más adelante. Vamos a tener otra lectura en Hebreos 10, del 17 al 18. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Gloria a Dios. Una vez que uno acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya no hay necesidad de volver otra vez a crucificarlo, porque ya Él nos perdona una vez y para siempre. Ya en nuestra vida como creyentes tenemos que tener ese sacrificio como algo precioso, preciado, y valorarlo, que nuestra mente siempre debe estar encaminada a dar lo mejor de uno para Cristo. El no perdonar pues detiene las bendiciones de Dios y podemos estar siempre con tristeza, con culpa. Puede haber odio, puede haber amargura. Es más, hasta hay personas que sufren enfermedades crónicas y generalmente la falta de perdón hace que toda esa amargura se acumule en los huesos de las personas. Hay personas que por tanto odio, coraje que no se ha liberado a través del perdón, pues sufren artritis, sufren parálisis, porque hay un coraje enorme que no se ha liberado, y eso se tiene que liberar a través del perdón, de soltar el perdón para aquellas personas que nos han ofendido de la manera que nos hayan ofendido. Entonces, en el nombre de Jesús los invito, radioescuchas, que si este mensaje te está llegando a tu corazón, pídele a Dios que te muestre a qué personas necesitas pedirle perdón. Y si le has fallado a Dios, también hay que hacerlo, pedirle perdón. ¿Qué es lo que hace que el poder del perdón libere a las personas? Pues se nos quita la tristeza, la culpa, el temor, el estar siempre enojados con alguna X o Y persona. Veamos qué dice Proverbios 17:22. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Gloria a Dios. El corazón alegre constituye un buen remedio. Si hay en tu semblante tristeza, amargura, libéralo a través del perdón. Pide perdón. Aunque muchas veces la otra persona, si ella te ha ofendido a ti, tú de todos modos busca la manera de que se perdonen. Dice la palabra de Dios en este pasaje: el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Quieres tener buena salud? Está alegre, está contento con lo que Dios te ha dado. Libera el perdón. Más contento, con gozo, regocíjate en el Señor. Y dice la otra parte del texto: mas el espíritu triste seca los huesos. Hermano radioescucha que me estás escuchando, si has tenido algún problema de enfermedad, escudriña tu corazón, pide a Dios. No tardes mucho en ir a arreglar cuentas. Si una persona permite que la amargura se anide en su corazón por mucho tiempo, aparecerán enfermedades como úlceras, presión alta en la sangre, fatiga física, insomnio y muchas más. La palabra de Dios nos advierte de no dejar que brote en nosotros ninguna raíz de amargura, y la falta de perdón es una raíz enorme en nuestras vidas si no se libera. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Gloria a Dios por la palabra que estamos escuchando ahorita. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Dios nos quiere libres. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente
libres. Si no has tenido paz en tu corazón, pídele a Dios que escudriñe tu vida, que te regrese si es necesario a algunas situaciones de tu pasado, y que si todavía tienes alguna afrenta con alguien, hay que estar a cuentas, pedir perdón si tú eres el que ofendiste con mayor razón. Si es necesario algunas cosas económicas o de cosas, hay que restituir, no solamente la parte, hasta cuarta o quinta multiplicada vez ahí de lo que se tiene que resarcir. Vamos a tener una pequeña pausa, hermanos, Dios los bendiga. Creo que es un tema muy interesante para reflexionar y para ponernos a cuentas tanto con aquellos que nos han ofendido, que hemos ofendido, y también, claro que sí, con Dios. Volvemos en un momento más. Bendición. El tema que estamos abordando en esta tarde es el poder del perdón. Y los invitamos a que si tienen alguna petición de oración, nos escriban en la página de Facebook radioclamami.com, y también a través de mensajes de texto en el WhatsApp 753 130 32. Y hasta ahorita estamos viendo lo que involucra el perdón. El perdón, primeramente, el apropiarnos ese regalo que Dios hizo del perdón hacia toda la humanidad, apropiarlo a cada uno de nosotros, para que también tengamos ese recurso de saber y conocer que es algo que tenemos que hacer en nuestra vida como creyentes si queremos nosotros liberarnos de cargas, culpas, temores, traumas, amarguras, odios, rencores y etcétera que muchas veces nos han marcado en nuestra vida. Pero entendiendo la palabra de Dios, es posible nosotros liberarnos de muchas cargas si nosotros ejercemos ese poder que tiene el perdón y ponerlo en práctica. En el campo social, si alguien nos ofende y nosotros nos resentimos, luego se levanta una barrera entre una persona y otra. Y esa persona, si tiene amigos, pues también tomarán esa misma actitud que la persona ofendida, y pues también esas personas tomarán pues esa actitud de odio, de coraje hacia la otra persona. Y todo esto porque, pues, ¿por qué no empezamos con una sola persona para que eso no se haga como una epidemia, ¿verdad? Si tú ofendes por ejemplo, si tú ofendes a un miembro de una familia, tenlo por seguro que toda la familia completa se sentirá ofendida. Por eso tenemos que tomar a tiempo, nosotros como creyentes, ese primer paso para pedir perdón. No esperar que la otra persona nos pida perdón, sino nosotros humildemente pedir perdón. El pedir perdón es tan necesario e importante como perdonar. Cuando pido perdón, doy muestra de humildad y que la gracia de Dios está con nosotros, y esto es lo contrario al tener orgullo, porque a veces decimos, pues yo como siempre como soy, tengo que pedirle perdón, tengo que rebajarme hasta pues hacia otra persona para pedir perdón si últimamente la persona me ofendió a mí. Y ya estamos Pedir perdón nos permite liberarnos de complejos de culpa, de miedos y de otras ataduras que no nos permiten experimentar la vida llena y abundante que el Señor Jesús prometió en Juan 10:10. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, gloria a Dios. Ahora, como ejercicio, yo creo que es muy importante que hagamos un pequeño alto aquí, ¿verdad? Y que empecemos en nuestro corazón, pedirle a Dios sabiduría y empezar a visualizar a aquellas personas que nos han ofendido, o a aquellas personas que tenemos algo contra ellos. Podemos poner en una hoja, en una libreta, en algún lugar el nombre de las personas, y pues a lo mejor si sabemos el motivo, pues ponerlo, ¿verdad? Para que de una vez sea algo contundente y específico. Y después de eso hay que ir ante Dios
confesar nuestro pecado por haber albergado amargura y resentimiento en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa lo deja y será perdonado. Amén. Si vivimos en una vida cristiana sin perdonar, créanlo que eso se refleja en nuestro diario vivir. La gente no nos ve pues diferentes si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces no podemos esconder si tenemos falta de perdón en nuestra vida. Tenemos que ser libres en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tomar esa responsabilidad como creyentes de ser diferentes ante el mundo, de, a pesar de las ofensas que ha habido en nuestra vida, soltar el perdón y que se libere el poder de Dios a través de esto. Haz una lista de las necesidades de tu ofensor y que tú has descubierto por la forma en que te ofendió, y pídele a Dios supla esos faltantes en esa persona. Haciendo esto comenzarás a disfrutar del poder del perdón. Gloria a Dios, porque realmente cuando uno quiere obedecer lo que la palabra de Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho que hagamos, se suelta la bendición de parte de Dios. Hay personas que a veces, se puede decir por buenas gentes, ¿verdad?, han prestado dinero y las otras personas pues no han pagado, y ya se crea una amargura, un resentimiento y un coraje pues por la persona, ¿verdad? Y ahí se queda esa ofensa, y pasan los años y años y años, y definitivamente si la persona no quiere pagar, pues aparte del daño psicológico que hay, pues uno mismo es el que sufre esas consecuencias. Tenlo por seguro que Dios se hará cargo de esa situación. Tú suelta el perdón y verás las grandes bendiciones y el poder que se ejerce a través del perdón en tu vida. Y también hay otra cosa, como les dije al principio, a veces nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra actitud, nuestras emociones, a veces nos impiden. El Espíritu Santo está dispuesto y te está diciendo: ve, pídele perdón a María, pídele perdón a Jorge, pídele perdón a Juana, pídele perdón a Raúl, y Dios te empieza a bombardear con nombres, situaciones, desde tu niñez, desde hasta donde tú te acuerdas, te empieza a bombardear nombres, situaciones, y de ahí entran de nuevo tus emociones, tus sentimientos, pensamientos, y ves que no es fácil. Y a veces ves que no se dan ni siquiera las circunstancias y las situaciones adecuadas. Pero si tú le entregas esto a Dios, que Dios te ponga el momento adecuado, las circunstancias, las debas de pedir perdón, tenlo por seguro que Dios te dará y te abrirá esas puertas para que tú lo hagas. Quiero comentarles pues un testimonio, como les he comentado en algún momento. Nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía como 3 años. Entonces pues viví una vida difícil, una adolescencia también difícil, y pues siempre me estaba quejando, ¿verdad?, y le echaba siempre la culpa por la falta de padre en la familia. Me pasaban muchas cosas pues por la falta de mi papá y muchas situaciones así. Yo creo que muchos de ustedes que han vivido esa situación se van a sentir identificados en esto. Pero de una vez que le entregué mi vida a Jesucristo, pues tenía mucho tiempo que no lo veía. Hubo una ocasión hace como casi aproximadamente 10 años, tenía un viaje a Estados Unidos, y a veces, como les digo, cuando uno quiere poner la voluntad sometida a la voluntad de Dios, ocurren los milagros. Había una parte ahí que se había quebrantado en nuestras relaciones personales con la familia, y pues no había bendición en ese aspecto. Entonces yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de perdonarnos, ¿verdad?, por las cosas que yo había almacenado en mi corazón con mi padre.
y creo que sí, Dios puso los medios, porque a punto de salir casi de un día para otro a Estados Unidos, me hablaron por teléfono de mi familia, que me andaban buscando durante una semana, nada más que en esa semana pues yo cambié de teléfono y pues no había sido posible localizarme, y cuando por fin Dios abrió las puertas, pues me contactaron y me dijeron con esas palabras: nuestro padre está muy grave en un hospital en Morelia, si no vas en estos días es posible que ya no lo vuelvas a ver nunca. Entonces pues realmente habíamos tenido un poca relación con nuestro papá, así de padre e hijo, pero creo que pues era la voz de Dios también diciendo: ve y restaura esa relación. Así que hice todos los movimientos necesarios para suspender el viaje, y fui y llegué un sábado y me trasladé al hospital, y pues mi padre estaba pues ya en terapia intensiva, con unos tubos en los pulmones, le estaban drenando líquido, y pues estaba consciente. Cuando me vio pues le salieron las lágrimas, pero yo sabía que tenía poco tiempo para restaurar nuestra vida y que lo tenía que aprovechar muy bien en ese momento. Entonces le dije: papá, ¿puedo hacer una oración por ti? Y ya pues con su cabeza asintió. Entonces lo llevé a los pies de Cristo. Amén. Luché por su alma, y en ese momento, aunque él ya no podía hablar, pues él me asentía con sus ojos y con su cabeza. Y hubo un momento en que yo le dije: papá, perdóname por no haber estado ahí en los momentos que nos necesitaste. Igual yo te perdono por los momentos que no estuviste ahí con nosotros cuando te necesitamos. Quiero que Dios restaure nuestra relación, aunque sea estos segundos o momentos que estamos aquí y nos pedimos perdón. Ya le dije: si me perdonaba de toda carga que tengas, te perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pido perdón, y ahí liberamos la carga de él y la carga mía en el nombre de Jesús. Ya después lo llevé a una oración y dije que la paz de Jesucristo se estaba sintiendo en ese momento en esa cama de hospital, y que estaba sobreabundando en ese lugar. Le decía: la paz, mi paz os dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. Y se sintió una presencia de paz y tranquilidad en ese momento. Al siguiente día falleció mi papá, pero gracias a Dios, porque esas oportunidades que Dios nos da cuando nos sometemos nuestra voluntad con la de él. Si tú en este momento le dices: Señor, yo quiero restaurar mi relación con mis padres, con mis hijos, con mis tíos, con alguna persona el cual todavía guardas ofensas, tenlo por seguro que Dios da el momento, las circunstancias, y las puertas se abrirán para que ese momento se dé. Y gloria a Dios, porque fue un momento pues triste, pero también emotivo, porque Dios me dio esa oportunidad, y el poder del perdón pues ahí está reflejado en esta alma alcanzada para Cristo. Gloria a Dios. Quiero hablarles también que hay 4 clases de perdón. Les comentaba en la primera introducción, pero también vamos a hacer una lectura antes en Marcos 11, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios por su palabra. Y créanlo que cuando uno empieza a comprender la palabra de Dios, y cuando estás orando, quieres tener más oraciones contestadas, más liberación en tu vida, más bendiciones en tu vida, que todos los que estén a tu alrededor tengan más bendiciones. Dice la palabra de Dios aquí que cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdona.
porque pues más adelante da el siguiente texto, dice que si no perdonamos las ofensas, pues también tampoco vamos a recibir el perdón de Dios en nuestra vida. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, en la conciencia y en el corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Acuérdate en aquella ocasión cuando fuiste tocado por el perdón de todos tus pecados. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que decir en el momento que Dios nos rescató de nuestra vida pasada, y ha sido ese amor, ese perdón de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y es lo que hay que aplicarlo hacia las demás personas. Cristo dijo en Mateo 5, 23 y 24: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Tenemos que entender lo que tiene el valor del perdón. Cuando traes tu ofrenda al altar y si recuerdas que algo tienes contra alguien, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor. El perdón es la clave del éxito en tu familia, matrimonio y con tus semejantes. Yo sé que muchos de los que están escuchando, de los que nos están viendo, en este momento Dios le está mandando en su corazón, en su mente, a personas, a hijos, a hijas, padres, abuelos, amigos queridos, que en algún momento hubo alguna ofensa y se quebró esa unión familiar o ese compañerismo. Te invito en el nombre de Jesús que tú con el corazón en la mano vayas y se reconcilien unos a otros. Que haya pasado lo que haya pasado, reconcíliate con tu hermano. Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces, así como Cristo nos perdonó, y que si es opcional o no, así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros, así también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y gracias a Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Imagínense que nuestro Señor había dicho: pues aquel que me ofendió, a ese no lo voy a perdonar. Aquel que me dio un golpe con el puño en mi cara, no lo voy a perdonar. Aquel que tomó el látigo y que me estuvo sangrando la espalda, no lo voy a perdonar. El amor de Dios es infinito. A pesar de que alguien te haya estafado con millones de pesos o millones de dólares, debes de soltar el perdón. Aún cualquiera que haya sido la ofensa, por muy grave en la familia, hasta peleas por herencias o abusos, el Señor te libera el poder del perdón para que tú lo hagas en tu vida. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. No hay para dónde hacerse. Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante hacer notar que si nosotros aplicamos lo que Dios dijo que hiciéramos, se va a soltar un poder como no tienes idea. Vas a ver que aquellas cosas que tú pensabas que estaban perdidas, Dios te las va a dar en abundancia, mucho mejor. Como les dije, ¿qué es perdonar? Tenemos que también tener claro qué es el perdón. Es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. Yo sé que es muy difícil, porque a veces las traiciones conyugales o a veces las heridas en nuestra niñez o adolescencia han sido tan duras, tan difíciles y que hemos tenido mucho sufrimiento,
pero con la ayuda de Dios tenemos que salir adelante, tenemos que soltar a las personas que están atadas con esa falta de perdón. Entonces quiero decirles que la falta de perdón nos lleva al fracaso. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz y tranquilidad en su mente y en su corazón. Entonces, si nosotros queremos recibir bendiciones de parte de Dios, tenemos que aprender, tenemos que soltar el perdón de Dios. ¿Qué dice en Mateo 27, 13? Mateo 27, 3 al 5. Dice ahí en este pasaje, el caso de Judas, ¿verdad? Que a pesar de que le había fallado a Dios, pues yo creo que el amor que Cristo le tenía también a él, pues era tan grande, ¿verdad? Que pues él sabía que había fallado, y cuando él trató ya de restituir, pues él mismo pues no pudo perdonarse a sí mismo. Él no pudo perdonarse a sí mismo. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? Dice claramente que cuando uno siente gran culpa por lo que ha hecho, por lo que ha ofendido a alguien, pues desgraciadamente salen por la puerta falsa, ¿verdad? Como lo hizo Judas. A pesar de que el Señor pues lo perdonó él mismo. Entonces hay clases de faltas que requieren de un auto perdón. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. No somos perfectos y en algún momento de nuestra vida podemos fallar, pero tenemos el perdón de Dios para perdonarnos. Y hay que reconocerlo. El no reconocer que no somos perfectos, pues nos llena de orgullo, de que somos mejor que otros, hasta podemos llegar hasta el título de que somos como Dios, pero eso no es así. Tenemos que perdonar a otros. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras que el ofensor no se percata de tus sentimientos. Podemos estar llenos de amargura, de mucho sentimiento, y la otra persona pues bien contenta, ¿verdad? Que ni cuenta se da que todo lo que nosotros estamos pasando. Tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo y la otra persona ni siquiera sabe que ni siquiera le afecta. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, máxime cuando se trata de personas más cercanas, de familia, de amigos queridos. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza. Así que si nosotros tenemos falta de perdón, es como si viviéramos esclavizados a la culpa, esclavizados a la amargura. Entonces, no nos quedemos con nada de eso. Mateo 11, 25, 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas ante los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agrado. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque realmente nosotros debemos actuar como niños. Tenemos que saber y practicar el perdón de Dios. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud positiva, de gozo, de liberación, que se refleja en la misma actitud, en el mismo modo de vivir hacia las circunstancias de la vida. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. Tienes que aprender a valorar lo que hizo nuestro Señor Jesús por ti, para que aprendas el valor del perdón hacia tus semejantes. Tú no fuiste mejor ni peor que simplemente Dios mostró su amor perdonándote a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver otro tipo de perdón, que es el perdonar a Dios. Y esto va enfocado así, de esta manera. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios y culpamos a Dios, máxime cuando le servimos. A veces decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? Si era el que más te servía, si era un pastor, si era el más fiel ahí en la iglesia, y empezamos a culpar a Dios, ¿verdad? Y algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, máxime cuando estamos en una situación muy difícil, como muchos de nosotros yo creo hemos pasado,
Y decimos que, o sea, que a veces es inútil o es en balde servir a Dios, no sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos los que no hemos llegado a conocer bien a Dios. Vamos a tener otra lectura en Malaquías 3, del 13 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son los pecados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor los que nos están escuchando, a veces, no sé, se nos ha salido estas palabras, ¿verdad? Decir, ¿cómo es posible que a personas que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios o en contra del ser humano sean los que estén más tocados, aquellos que se dedican a esto, a esta actividad, estén más prosperados que aquellos que somos hijos de Dios? Y a veces decimos, oye, pues creo que me iba mejor cuando no era cristiano que cuando ahora que sí lo soy. Pero es porque realmente no hemos conocido bien a nuestro Padre Celestial. Realmente muchas veces no sabemos que esas circunstancias que nos pasan es para hacernos madurar, es para hacernos más humildes, es para conocerlos más, para estar más cerca de Dios. Y a veces eso no lo entendemos, a veces nada más queremos pues la miel, ¿verdad? La miel de las bendiciones de Dios, pero cuando a veces se nos vienen problemas, pruebas, como que ya decimos, no, pues así no le entro, pero ya no hay vuelta para atrás. Quiero hacer un pequeño testimonio ahorita, que algo muy reciente que me pasó, y eso porque recibí una llamada más o menos como a las 2:30 hoy en la tarde. La semana pasada, lo que es el perdón de Dios, hasta dónde llega ese, y va pues sobre ese tema. Tengo un amigo ahí en el trabajo que pues una hermana de él tuvo un problema en Acapulco, hubo una balacera y desgraciadamente ella tenía una tienda de abarrotes y ahí en el fuego cruzado pues le dieron 3 balazos y se estaban peleando pues como esa plaza, ¿no? Para vender pues drogas, yo creo, algo así. O sea, el detalle que hubo una balacera y la señora estaba muy grave. Entonces él, pues haciendo amigo y compañero de trabajo, pues me explicó cómo estaba ahí y pues sentí en mi corazón pues feo, ¿verdad? De lo que él estaba pasando. Yo en mi mente y en mi corazón haciendo oración por él y apenas hace el martes llegó a mi oficina y me explicó que ya estaba muy grave esta hermana. Entonces sentí de parte de Dios y le dije, mira, quiero hacer una oración por tu hermana, quiero hacer 2 oraciones. No le ven creyente, pero quiero hacer 2 tipos de oraciones, porque él está a punto de partir por la gravedad de su hermana. Le digo, la voy a hacer, lo voy a mandar. Y todavía pues, le dije, si no te la mando de aquí al jueves, ¿qué pasó con la oración para pues para hacerlo? Y ayer pasó otra vez y me dice, ya voy a salir pues rumbo a Acapulco porque está en el hospital pues grave todavía. Y como parte de Dios hacia mí, pues ok, tengo que hacer la oración y le mandé un mensaje de texto. La primera oración era para llevarla a los pies de Cristo y le dije, tú vas a ser la voz de Dios hacia tu hermana, quiero que en voz alta repita ella esta oración y que tú te asegures y que hagas pausas para que ella entienda y reciba el perdón de Dios con ella. Entonces le expliqué más o menos que le pidiera perdón a Dios, que ella creía que Jesucristo había muerto por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que
ella quería recibirlo en su corazón, que le abriera las puertas de su corazón para recibirlo como salvador personal, para ser una nueva criatura y que recibiera el Espíritu Santo. Y amén. Y le dije, quiero que te asegures que si ella entendió, que te asiente con la cabeza o con los ojos, porque tenía su aparato para respirar en la tráquea, no me acuerdo cómo se llama eso. Estaba entubada. Entonces le dije que te asiente con su corazón. Y aparte le hice una oración de sanidad. También le oré para que Dios, si era la voluntad de Dios, que la restaurara en ese momento en el nombre de Jesús, y que también esa oración, que ponle tus manos y haz de ver que Dios va a través de ti en el nombre de Jesucristo. No hay para Dios. Pues ya se lo mando. Lo único que me dijo fue: sí, Mario, gracias. Y así quedó. Dije, no le va a decir nada, porque pues a veces son hombres que a veces cuando uno les habla de Dios, no. Dios mueve el corazón, que se sienten incómodos. Y me habló hoy a las 2:30 y pues yo pensando que era otra cosa, y me dice: Mario, ¿qué tiene esa oración tan poderosa? Porque acaba de ocurrir algo. Dice: después de que terminé de hacer la oración del pecador arrepentido, mi hermana en shock, ¿verdad? En shock, porque Dios estaba permitiendo que en sus últimos suspiros le dio esa oportunidad. Y le comenté a él, pasó lo mismo cuando, y a un lado estaba pues uno de los ¿cómo se llama? Pues uno de los que estaban crucificados a su lado, y que uno no se arrepintió y el otro sí se arrepintió en el último momento, y que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el país. Digo, no sé si darte el pésame, pero no. Pero doy gracias a Dios porque en este momento, al momento ella de recibir el perdón de Dios, fue llevada al mismo cielo. Y fue algo que me dejó en shock, porque apenas estaba preparando el tema para hoy, y es de testimonio, ¿verdad?, de que cómo Dios mueve el corazón y cómo el poder de Dios para alcanzar a las personas. Yo no la conozco, pero Dios sí. Y cada persona que se salva por el sacrificio de Cristo es un gozo, porque el sacrificio ha tenido efecto desde que lo hizo nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, y lo seguirá haciendo. Y le dije: gloria a Dios, Armando, porque esa bendición es para ella y también es para ti, para toda tu familia. Pasas y platicas. Y realmente pues me quedé, pues de repente ves como Dios, ¿verdad? Porque era su última oportunidad. Le dije: y te doy gracias, Armando, porque hiciste lo que Dios dijo que te dijera. Y gloria a Dios, porque así se hizo. Y creo que ese tema, y hermanos, radioescuchas, hablando en este momento en tu corazón, si Dios ya nos perdonó primero, nosotros tenemos que practicar perdonar a nuestros semejantes, sea cual sea la ofensa. Tenemos que soltar esa bendición y esa liberación de poder del perdón en el nombre. Con la fe puesta en Dios y experimentando el perdón en tu vida, tendrás nuevos y emocionantes días. Perdonar para que recibas las bendiciones de Dios en tu vida y seas libre de la amargura, libre de las enfermedades, libre de los que produce la falta de perdón. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, sí les pido que si tienen alguna petición de oración, confiemos que Dios hará grandes cosas en tu vida. Créelo y verás cómo las cosas. Y si tienes algo olvidado en el tiempo, créelo que Dios también va a actuar. Mandas tus peticiones de oración a través de la página de Facebook Radio al 753-130 de texto, y tengo por seguro que oraremos.
Y también pues voy a hacer una oración para aquellas personas que no y les voy a pedir que hagan esta oración, así como a esta señora, prácticamente de 52 años, que el Señor le dio ese perdón en el último momento, en el último suspiro. No hay que esperar hasta eso, ¿verdad? Hay que, en el momento que Dios te diga, hoy es tu día de salvación, hoy sé valiente y acéptalo en tu corazón. Vamos a orar y te pido que repitas esta oración conmigo. Qué emocionante va a ser tu vida de aquí en adelante. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Reconozco en este momento que soy pecador. Sé que te he fallado, sé que he pecado mucho contra ti, que he pecado contra la gente que vive alrededor. Te pido perdón, me arrepiento de todo corazón, de todo. Pero también creo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por pagar todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis ofensas. Conscientemente sé que Jesús las llevó en la cruz del Calvario. Creo que Él fue sepultado y creo también que Él resucitó al tercer día y que Él vive, y en esta hora en mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser una nueva criatura, quiero dar un vuelco de 180 grados en mi vida. Te reconozco, Señor, como mi Señor y Salvador. Gracias. Recibo el don de tu Espíritu Santo en mi vida en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, donde quiera que estés, si has hecho esta oración, créelo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y gracias a Dios por el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a orar también por hermanos que nos escuchan. Voy a orar por Lorena Díaz, que vive en Medellín. Pide oración por la sanidad de su hermano Antonio M. Díaz. Su hermano sufre de cáncer para que sea sanado y también pide por todos los que sufren de cáncer. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre más grande en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le ordeno a este cáncer, M. Díaz, que sea sujeto a este nombre poderoso, el nombre de Jesucristo, y ordenamos que ese cáncer se seca en el nombre de Jesús. Que toda raíz donde te estás alimentando se seque en Jesús y sea soltado el perdón divino en tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordenamos que si se te ha expandido en tu cuerpo, se detenga en esta hora en el nombre de Jesús, se empiece a ser restaurado todo tu sistema inmune y se a través de las heces, a través del sudor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe la sanidad donde quiera que te encuentres en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por Oscar Ortega, vive en Cocutla, Venezuela, y pide oración por su papá que ya tiene 3 meses en Venezuela hospitalizado y no le han operado ya que padece de cálculos en los riñones y que nuestro Señor Jesucristo lo sane. Y en esos cálculos que sean desintegrados, pulverizados en el nombre de Jesús, donde quiera que Él se encuentre en esta hora, en el nombre de Jesús, que el poder sanador del nombre de Cristo, no importa la distancia, donde quiera que Él se encuentre, reciba la sanidad. Que sus cálculos sean expulsados sin dolor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba la sanidad donde quiera que Él se encuentre en el nombre de Jesús. Por su esposo, para que le dé fortaleza, porque acaba de fallecer su mamá. Por muy el respaldo de nuestro Señor. Te pido, Señor, por Noé en esta hora, en el nombre del Espíritu Santo, sienta tu presencia cada vez más fuerte, Señor. Sabemos que hay dolores, sabemos que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Señor, Él pueda percibir tu presencia, Señor, espiritualmente y el control de la situación, Señor. Sabemos que hay tristeza, Señor, pero, Señor, tu presencia, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, lo inunda todo en el lugar donde Él se encuentra, Señor. Dale fortaleza, Señor. Dale fortaleza a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y oramos también por Génesis Rosalín Medina, de Venezuela también. Y oramos también por su situación financiera.
en el nombre de Jesús pedimos, Padre, que en forma, Señor, sorprendente en la vida de Génesis, hagas una provisión especial en esta semana, en el nombre de Jesús, Padre. Si es a través del trabajo, Señor, abre mejores oportunidades de trabajo en el nombre de Jesús. Que todas las circunstancias, Señor, de su iglesia, de sus conocidos, de hermanos en Cristo, Señor, se muevan, Señor, para que en el nombre de Jesús toda crisis económica sea retirada en el nombre de Jesús. Que todo lo que toque sus manos sea prosperada en el nombre de Jesús. Te pido por este pueblo, Señor, por Venezuela, porque tú también tienes tus ojos para bendecir y tus manos para bendecir. Sus necesidades de unos por otros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu amor y misericordia, Señor, para nuestros países latinoamericanos, Señor. En el nombre de Jesús también te pido por mi ciudad, Señor, por nuestra proteja, Señor, que tú les des sustento, trabajo, Señor, bendiciones, Padre. Suelta, Señor, en el nombre de Jesús una gran bendición sobre el nombre de Jesús, el velo del entendimiento, Señor, para que puedan entender el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues nos despedimos en el nombre de Jesús. Estamos siendo de gran bendición y les exhortamos en el nombre de Jesús que hagan lo que el Señor Jesús nos ha exhortado a hacer, a perdonar y librarnos de todas las cosas que nos tengan atados. Los bendecimos y los invitamos a que nos sigan escuchando todos los días de la semana, de 6 a 7, y con nosotros los sábados en su hora, Hombres Honorables. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.